Amigos y amigas, según antiguas escrituras secretas y prohibidas, este universo no fue una obra de ningún dios bienhechor, sino por su adversario, el llamado príncipe de las tinieblas, amo de la materia, conocido también como el demiurgo o creador, un falso dios que ha engañado a millones de personas a lo largo de la historia y que hoy querría revelar su macabro orden sobre esta generación de la humanidad. Al mirar arriba, al cielo, no se ve mucho amor ni bondad dentro de esta encarnación del universo. Casi todo es oscuridad, frío y vastas extensiones de una soledad infernal sin vida. Un mundo diseñado prácticamente para las máquinas. Incluso las posibles formas de vida planteadas por la ufología son en su mayoría temibles. Reptiles horripilantes, insectoides macabros, grises sin alma y razas que no parecen contener ni una chispa de luz en su interior. Asimismo, los extraterrestres imaginados por Hollywood al estilo Alien o Depredador son en su mayoría temibles, devoradores de seres humanos. Toda esta imagen del universo es consistente con antiguas escrituras prohibidas y secretas que plantean que este universo no es ninguna creación de un Dios bueno ni de amor, sino de un falso Dios, que le llaman el demiurgo o Yaldabaoth, representado por una serpiente con cabeza de león. El león siempre ha sido representado como el rey de la selva donde también habita el hombre. Y aunque en algunas antiguas tablillas sumerias dicen que en el Edén no mataba, siempre ha sido un símbolo de una majestuosidad fría, indiferente, un depredador diseñado para desgarrar y despedazar a sus presas de forma cruel y sangrienta. Sus colmillos y sus garras son instrumentos para la depredación sanguinaria. Y aunque pueda haber algún león manso y dulce, es solo una excepción que confirma la regla, porque la mayoría no lo es. Así sería el verdadero creador de este universo, poderoso, indiferente, frío y sangriento. También existe un pasaje en la Biblia donde se vincula al león con Satanás, que dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Sucede que la forma del león, al igual que otras formas, tendría su origen, según estas tradiciones que mencionamos, en la región de la materia pura, gobernada por el príncipe de las tinieblas. Lo mismo que otros terribles depredadores, como los tiburones, los cocodrilos, las serpientes, los escorpiones, también los insectos
zancudos, arañas y cucarachas que se alimentan de sangre. Dentro de esta visión del universo, uno tiene que recordar que en la región de la luz, de la divinidad, no existen las formas, sino solo las fuerzas que hacen buenos a los hombres, como el amor, la sabiduría, las virtudes y la siempre eterna libertad. De hecho, cuando la materia cae en las regiones de la divinidad, se destruye por sí misma. Por eso, pongan atención a lo siguiente, que serían los gritos desgarradores e infernales de la materia destruyéndose a sí misma antes de caer a una fuente divina en la constelación de Perseo. Aunque esta revelación cósmica contradiga las creencias mayoritarias, este universo sería la obra de un falso Dios, apenas matizada por momentos de amor, paz y sabiduría de un Dios de bondad. Al falso Dios, al creador, al demiurgo, también se le conoce como el rey del mundo, que no solo controla a todos los gobiernos de la tierra del nuevo orden, sino que también es el responsable de la guerra y del sufrimiento que padece la humanidad, de los cuales se alimenta. Esta criatura, al no pertenecer al mundo espiritual, sería el dueño de la materia y habría creado el universo a través de una destructiva gran explosión universal. Incluso el mismo Jesús, en el Evangelio de Judas, se burla de los 12 discípulos que le rinden culto y se postran ante el falso Dios de este mundo, creyendo que es el verdadero Dios, pero que en realidad es el gran imitador que controla la tierra. Y así es como la humanidad vive engañada y es atea, aunque no lo diga y no lo sepa. A pesar de lo que hemos narrado en este episodio, amigos y amigas, el verdadero Dios logra infundir una chispa de divinidad en la materia de este universo, el alma o neuma, salvando a la creación y a la humanidad del falso Dios. Y para ello envía a la tierra a los grandes avatares, a los Cristos. Son a ellos a los que hay que seguir. No extravíen el camino dentro de esta gran guerra cósmica por la salvación de las almas en su retorno a la fuente original.